Buenas, buenas y bienvenidos a otra emisión más de Tomate 20, el espacio donde pensamos y nos pensamos en los juegos de rol. En instantes nomás vamos a estar hablando con Catador de Rol, así lo conocemos en el ambiente. Vamos a estar hablando con Felipe Ignacio García Soriano, quien él ha hecho un trabajo para un máster en innovación social y dinámicas del cambio en la Universidad de Alicante, explorando el tema de los juegos de rol con resultados súper interesantes sobre lo que creemos los roleros, que son las tendencias que van a venir, las más probables, las que queremos que vengan, las que no queremos que vengan, y una mezcla que él llama futurible y de la cual vamos a hablar de las que queremos que vengan y pueden llegar a ser probables. Ya vamos a estar hablando de eso. Antes que nada, los avisos parroquiales de siempre. Primero principal, recuerden que nos pueden seguir en todas nuestras redes sociales. No estamos solamente en Twitch, sino también en YouTube. Nos pueden buscar como Tomate 20. Si están viendo esto en el futuro en YouTube, nos pueden buscar en Twitch como Tomate 20-bajo. ¿Por qué? Porque ya existía alguien que había tomado Tomate 20, aunque no lo usa, y nos tuvimos que quedar con ese guión bajo. Pueden encontrarnos también en Instagram como @tomate20rpg, donde pueden ver también los anuncios de todo lo que vamos a hacer, y siempre subimos ahí nuestros tips narrativos. Ahora estamos con la serie de posteos sobre tipologías de villanos, todo tipo de villanos que puedes utilizar en tus historias, en tus campañas, en tus guiones, y tomando ahí un par de ejemplos del cine, de la literatura, de las series de televisión que pueden estar interesantes para ver. También estamos en Twitch, aunque más que nada lo usamos para ver el forobardo, porque la realidad es que es muy polémica la gente en Twitch. Y por supuesto estamos también en Facebook, estrenado hace muy poquito. De hecho no nos sigue prácticamente nadie en Facebook, así que si usan Facebook, si todavía usan Facebook, pueden pasar por ahí también y seguirnos, que ahí también subimos contenido e interactuamos con la comunidad. Les contamos que somos embajadores de Roll20. Roll20 es una virtual tabletop, una mesa virtual donde ustedes pueden jugar juegos de rol a distancia. Pueden ahí cargar sus hojas de personaje prácticamente de cualquier sistema. Lo más probable es que si no lo inventaron ustedes, algún fanático de algún juego de rol ya haya creado la hoja de personaje para que puedan jugarlo en Roll20. Roll20 realmente se ha puesto, como decimos los argentinos, las pilas últimamente. Venían sin muchas actualizaciones, pero la verdad es que en el último año hubo un cambio de dirección y se pusieron a cambiar cosas y agregar funcionalidades que pedíamos hace tiempo, así que está bueno también probarlo. Es gratuito, se puede usar gratuito, obviamente con menos funcionalidades que pago, así que lo recomiendo que lo prueben si quieren jugar a distancia o transmitirlo, ¿por qué no?, en un televisor, como hago yo en mis partidas caseras. También les contamos que somos afiliados de Hero Forge. Hero Forge es una página web donde ustedes pueden diseñar sus propias miniaturas 3D, elegir cientos de razas, poses, armas, armaduras, vestimentas, efectos especiales y crear sus propias miniaturas que ustedes pueden descargar como imágenes, que pueden mandar a imprimir y que se las manden por correo. Eso más barato para quienes estén en el hemisferio norte, o más barato para quienes estamos en el hemisferio sur, comprar los archivos STL y mandárselos a imprimir a su impresor 3D de confianza, lo cual no solo es más barato porque se ahorran el envío, sino que terminan ayudando a un impresor 3D de su país, lo cual no está nada mal tampoco. Por cierto, agradecemos a nuestro sponsor WJE Láser, WJE Láser, que lo pueden encontrar en Instagram como WJE Láser. Es quien nos provee de las miniaturas cortadas de madera con láser, cortada con láser de la madera, que utilizamos para nuestros encuentros en nuestros eventos presenciales de la Liga de Aventureros. ¿Cuál es la inmensa ventaja de este tipo de miniaturas comparadas a las de resina, que por supuesto son hermosas y también recomendamos? Que por lo que sale una sola miniatura de resina, pueden tener como 10 miniaturas de madera. Son ideales para masters que quieran hacer encuentros completos. La realidad es que pueden tener 10, 20 goblins, piratas, zombies, como tenemos en nuestras mesas presenciales, con un costo realmente bajo. Pero ¿qué hace también WJE? Escenografía. Pueden tener torres de dados, pueden tener barcos enteros donde tener encuentros que él los corta en láser. Súper recomendado. Lo pueden encontrar como wje.láser en Instagram. Y ahora sí, vamos a lo que vamos a hablar hoy. Lo tenemos aquí a Felipe, más conocido en nuestro ambiente como Catador de Rol. ¿Cómo estás, Felipe? ¿Todo bien? Todo muy bien, un gusto esta invitación, ¿no? Primera vez que voy a estar hablando sobre la investigación, así que Bien, tenemos la primicia. muy agradecido de esta oportunidad.
Así es, Bueno, la primicia. es un gusto para nosotros tenerte aquí. Le cuento a quienes recién se conectan que Felipe hizo, o catador de rol, como prefieren decirle, hizo este trabajo, y corregime si me equivoco, Felipe, para el máster, tu máster en Innovación Social y Dinámicas del Cambio en la Universidad de Alicante, allí en España. ¿Sí? En Así este es. trabajo buscaste identificar tendencias a desarrollar en los próximos años, ¿no? En los próximos 5 años. Consultaste a 53 usuarios que calificamos, y lo digo en primera persona porque yo participé de la encuesta, como expertos, si se quiere, del mundo de los juegos de rol, que respondimos una serie de preguntas en 2 etapas, me acuerdo, ¿no? Que hicimos Así fue. como 2 etapas de preguntas, y identificaste ahí en el trabajo que hiciste diferentes tendencias, ¿no? Y vamos a hablar ahora de este trabajo. Pero antes quiero sacarme la curiosidad. ¿Por qué te llamas en este ambiente catador de rol? Ya. Esta historia tiene dos partes. Muy La bien. primera es, bueno, quería un nombre para hablar al mundo sobre rol. A mí, si hay otra cosa que aparte del rol me gusta comer. Así que, bueno, ¿qué hace la gente que le gusta la comida? Cata la comida. Y a mí me gusta el rol, así que catador de rol. Ahora, siendo justos, el nombre lo robé. Se lo robé a mi padre, que en Instagram es catador de paisajes. Y yo dije, oh, Ok. ese nombre suena bien y tiene pocos seguidores. Lo cambiaremos al rol. Y por eso tomé el nombre. Casi ya sería una herencia familiar el nombre de catador. Que espero que una tradición que espero que siga mi hijo en el futuro. Así que, catador de qué, no sé, pero de algo serán. Así que por eso me gustó, tenía ritmo, tenía gusto y me siento identificado con el nombre. Muy bien, muy bien. Súper interesante el origen del nombre. Felipe, ¿cómo surgió la idea de hacer este trabajo? Bien, yo vengo investigando sobre los juegos de rol ya hace un par de años. El año pasado hice una investigación, un pilotaje de una metodología para usar los juegos de rol para fomentar el trabajo en equipo, en oficina, en espacios laborales. Que resultó muy interesante, muy bueno, ese no le he dado tanta difusión como me gustaría. Pero la cosa es que yo quería seguir investigando el rol. Entonces dije, quiero entrar a un máster, quería estudiar un magíster, y necesitaba un lugar donde me aceptaran investigar sobre este tema, que no es algo tan fácil de convencer, en especial en ambiente académico. Y me quería venir a vivir a España. También, bueno, la situación se dio en que estábamos en ese momento con mi esposa, vámonos a vivir a España, vámonos, está la oportunidad. Nos vinimos, buscamos una ciudad con playa, estaba Alicante aquí, una ciudad muy bonita por si quieren venir algún día, y tenía este máster de innovación social, que es un tema que yo como sociólogo venía trabajando hace un tiempo, quería entrar y era el único que existía en Europa. Entonces dije ya, acá hablé con la directora del máster, quiero investigar juegos de rol, es el tema que me gusta, voy a hacer eso. Si yo entro al máster, ¿me lo van a aceptar? Y me dijo que sí, de hecho me dijo que ella había trabajado en juego y que le interesaba y iba a ser mi tutora de la tesis. Wow. Yo le dije, bien, perfecto, me suena como una excelente oportunidad. Y en ese momento no tenía idea de qué iba a trabajar, cuál era la temática que iba a tener esta investigación, pero yo quería hablar de juegos de rol. Y bueno, así nació la idea y luego viendo esta posibilidad de plantear, que justamente fue una de las cosas que aprendí en el máster, estas metodologías para plantear escenarios a futuro, como la que utilicé, dije, acá hay algo interesante, porque el juego de rol en este momento está en un punto, en un clímax hacia un giro nuevo, en que está por primera vez, yo diría, perdiendo la calidad de pasatiempo de nicho, y se está volviendo un pasatiempo masivo. Que un poco yo comparo como con lo que pasó con las películas de superhéroes, y con todo lo que es los superhéroes como tal, que hace 20 años eran un gusto de nicho, de gente que leía cómics principalmente, y el público al que estaban apuntadas las películas de superhéroes eran la gente que los leía en los cómics. Y ahora, prácticamente, si uno va sumando, yo hice ese trabajo, y también investigué el tema de los superhéroes, son el género, ya se instalaron como un género en las películas de superhéroes y son el más visto, porque la cantidad de gente que va a ver esas películas, las de Marvel especialmente, Totalmente. es muchísimo. Entonces, yo creo que al rol, para bien y para mal, le está pasando eso. Y aquí, digámoslo, o sea, es Dungeons and Dragons lo que está haciendo eso. Y antes de entrar en profundidad en el trabajo, contaste que
en este máster en particular no te resultó difícil la aprobación del tema de tu objeto de estudio, de profundización, de investigación. ¿Ya habías tenido rechazos anteriores, quizás para trabajos similares, porque no te entendiesen, porque no les pareciese que correspondiese estudiar eso? ¿Cómo fue tu experiencia en la recepción del ambiente académico a las investigaciones académicas sobre juegos de rol? Yo creo que va más que por un rechazo hacia lo que es el juego, era un no entender exactamente qué era lo que estaba tratando de explicarles. Los juegos de rol todavía en el imaginario popular son algo un poco entre oculto, que no sabe muy bien qué es lo que se hace, y lo poco que se sabe es que son de gente, como que hay una imagen de media antisocial del jugador de rol, lo que no tiene mucho sentido, pero especialmente marcada por hitos históricos que han pasado, y que más encima el último periodo, del 2000 en adelante o del 2010 en adelante, los juegos de rol tuvieron una baja bastante grande Claro. de interés. Entonces, eso hace que o son muy desconocidos y la gente no sabe exactamente qué están hablando y dicen, una vez escuché algo de eso, o están a veces asociados como con ciertas tipologías de personas que Claro. pueden no parecer como, no sé si interesantes, pero sí que causan cierto rechazo. Pero en Sí, realidad no es que tuve tanto rechazo, sino que más bien era un desinterés, que era como, ya, pero ¿por qué eso es relevante? claro. O era ¿pero qué me está hablando? De hecho, incluso, a pesar de que me aceptaron el tema, me costó mucho hacerles entender de qué era el tema. Sabían que era algo de juegos, pero de hecho, luego supe que pensaron que yo estaba hablando de videojuegos. Claro, eso te iba a preguntar. Más allá de la aceptación del tema, prima todavía en quienes no son parte del ambiente mucho desconocimiento, ¿no? Sobre qué son. Sí, o sea, por ejemplo, como una anécdota graciosa, mi abuela sigue pensando que trabajo en temas de videojuegos. Y me manda noticias, mira, leí esto en el diario y son videojuegos, te puede interesar. Y como, abuela, de verdad no trabajo en ese tema, no, yo no sé de videojuegos, no sé programar, soy muy malo en los videojuegos, pero es difícil hacerle entender a la gente, de hecho, esta idea de volver a jugar presencial, que como que ya se instaló la idea del videojuego. Claro, claro. Te revierto la pregunta entonces en base a lo que me respondiste. ¿Por qué es académicamente relevante? Que sin dudas yo comparto que lo es. Pero ¿por qué o qué le dirías a alguien que te dice por qué importa investigar y profundizar sobre esto? ¿Qué tienen los juegos de rol que es relevante desde la academia, ¿no? Lo hemos visto varias veces esto. De hecho, teníamos ahí a nuestra querida Argonauta en el chat, que también hemos hablado de estos temas. Pero, ¿por qué es relevante, Felipe? Bueno, la Mary, la Argonauta, es una de las principales mentes detrás de Catador de Rol. Yo soy solo una cara bonita. Hay varias personas ahí que son las que están pensando todo el tiempo esto. Pero bueno, la pregunta que me haces, ¿por qué? Yo diría que hay dos respuestas a eso. La primera es porque el juego de rol como juego tiene características muy particulares. Porque es constantemente un juego que se autonorma. O sea, que se van adaptando las reglas a pesar de, al mismo tiempo, ser de uno de los juegos, ser una de las categorías de juego con más reglas que hay. O sea, literalmente compramos manuales y manuales de reglas. También pasa por como un motor humano, que el narrador o el Dungeon Master, que toma esas reglas y las va interpretando para contar una historia. Y junto a esa, como categoría de juego, apela a algo muy, muy primigenio del ser humano, que era esta lógica de sentarse alrededor de una fogata y contar historias y creer que somos lo que no somos. Eso es algo Que que repetís en varias entrevistas. Te vi que esa idea es muy que, fuerte en vos. Y sabés que me llamó la atención, perdón que te interrumpa un sí, segundito, justo esto, porque te lo iba a preguntar, la tengo anotada acá, la de los seres humanos alrededor del fuego, porque no es la primera vez que lo decís. Y sabés que es algo que hemos hablado muchas veces. Hay algo muy primigenio, ¿no? Digo, muy quizás primitivo en el mejor de los sentidos, ¿no? Digo, del ser humano en el contar historias, ¿no? Y el rol es una manera de contar historias. Vos esto lo nombrás un montón de veces. Entonces, ¿de dónde surge esto, ¿no? Digo, la importancia que le damos a esto de contar historias y
y por supuesto, por favor, adelante y perdón por la interrupción, ¿no? Digo, el interés en analizar esta manera en particular de contar historias. Ya, eso, sí, eso es porque no solo el contar historias, sino que el juego en sí mismo es, lo menciono en alguna parte de mi investigación, es originario y originante de la sociedad humana. Es originario porque el juego viene de antes, de que nos constituyéramos como humanos, o sea, los animales juegan. Pero al mismo tiempo, ahí la mezcla entre el poder jugar, esta libertad de aceptar la incertidumbre y sumarle la capacidad que tienen los seres humanos de inventar cosas que no existen y darle esa estructura, fue lo que fue creando las religiones. Hay investigaciones que soportan lo que estoy diciendo, yo no lo investigué obviamente, pero fueron las que fueron creando las religiones, las culturas, las normas. Finalmente eso era solamente inventar cosas, inventar historias y empezar a jugar frente a esas normas, estos nuevos dioses, tomar la forma del animal. Entonces por eso es tan interesante, porque creo que en el juego de rol está todavía esa semilla del poder construir, y también por eso, y acá lo voy a unir, porque también nos sirve tanto para hacer el ejemplo de las sociedades a futuros, o qué cosa queremos crear a futuro, porque lo podemos proyectar o simular en el juego de rol. Claro, qué interesante eso. Vamos específicamente al trabajo que realizaste. ¿Cuál fue el objetivo, ¿no? Dicho con tus palabras. O sea, ¿qué buscaste cuando planteaste este trabajo? Bien, yo lo que buscaba era poder proyectar a 5 años qué iba a ser de los juegos de rol. Pero obviamente poder proyectarlo con varios lentes distintos. Con un lente de la probabilidad, que es lo más probable que pase en 5 años más, pero también con el lente del deseo, del anhelo, de qué queremos como comunidad lograr en 5 años más. Entonces, ahí justamente se creaban estos dos escenarios, uno del probable y el otro del deseable, y ese era mi objetivo, y ver cómo podíamos, como comunidad, como industria, como tiendas, finalmente como sistema de jugadores de rol y juegos de rol, cómo podíamos buscar un escenario que aprovechara los potenciales de lo probable, pero nos llevara hacia lo que deseamos, hacia ese futuro ideal. Bien. Ahora, uno generalmente cuando hace cualquier tipo de trabajo científico, ¿no? Más allá de que obviamente llega a ciertos hallazgos, parte generalmente con alguna intuición de lo que va a encontrar, que puede o no verificarse cuando uno efectivamente se enfrenta a la evidencia, ¿no? ¿Cuál fue tu punto de partida? ¿Vos crees, por ejemplo, que lo que pensabas antes de tener las respuestas se confirmó? ¿Te sorprendió algo de lo que vamos a hablar ahora que encontraste? ¿Confirmaste algo que tenías la intuición de que era así? ¿Cómo calificarías esa relación entre lo que pensabas que iba a pasar y lo que efectivamente hallaste al consultar a tantas personas de la comunidad rolera? Yo creo que muchas de las tendencias que aparecieron, que tú también las pudiste ver todas en el momento en que fuiste respondiendo la encuesta, sí. Había una intuición de que yo leía todo eso y digo, sí, me hacen sentido, no son cosas que yo no he visto, pero no me permitía ver qué tanto era intuición mía de que esto está sucediendo y puede ser relevante, y la verdad que cuánta relevancia le dábamos. Entonces, primero sirvió para ordenar un poco este mundo un poco confuso que puede ser, y limitarlo también. A veces pueden haber cosas que suenen como grandes cambios que va a recibir la humanidad y que finalmente no llegan a nada. Y que probablemente, yo estoy pensando un poco, no sé, Meta de Facebook, que claro, quizás todavía no es tan relevante, pero me acuerdo que el año pasado se hablaba de Meta y cómo Meta va a cambiar el mundo. Y la verdad, hasta ahora no hemos visto grandes cambios, no hemos visto grandes posibilidades. Y lo mismo, por ejemplo, con la realidad virtual, que podría haber sido un cambio en cómo jugábamos rol y mucha más inmersión. Y ahora lo que yo vi es que en realidad tampoco se espera que sea una de las tendencias relevantes. De hecho, hay incluso rechazo hacia eso. Claro. Entonces, justamente aquí lo que me permitió observar fue poder ponderar que todas estas cosas que uno ve alrededor, ¿dónde están situadas? ¿Y son de verdad probables? ¿Creemos que va a pasar esto? ¿O simplemente son un voladero de luces brillantes que nos llama la atención por un momento? ¿Qué dirías que es lo más importante que hallaste o que confirmaste o
que encontraste al hacer este trabajo? Y ahora, si querés, vamos a los escenarios puntuales, pero digo, si te tuvieses que llevar una cosa que confirmaste o que descubriste haciendo este trabajo de investigación y proyectando estos escenarios, ¿qué dirías que es lo más importante? Yo me llevé una sorpresa muy grata al construir el escenario ideal, en que la idea fuerza y las tendencias que hicieron referencia ahí hablaban sobre la diversidad. Y no solamente la diversidad de personas y actores dentro de la industria, sino también la diversidad de juegos que existían. Pero todo hablaba, porque el escenario como que tendencial, el que iba a ser como el más probable, era esto va a crecer, todo va a crecer, van a haber más productos, va a haber más gente, va a haber más... todo va a crecer. Pero en el otro se hablaba no tanto del crecimiento, sino de poder generar más categorías dentro de los jugadores, de las personas, del texto que se está escribiendo. Y eso me llamó la atención. Y por otro lado, me llamó mucho la atención, no sé si ni siquiera como algo bueno o malo, pero sí que no lo esperaba, el rechazo que había hacia, que fue un futuro como catastrófico, hacia la virtualización, hacia la... Bueno, y ahí después quiero hablar sobre una diferencia entre hablar de virtualización y digitalización. Muy bien. Que me parece clave para los resultados que hubo. Perfecto, vamos a hablar porque aparte me parece que está en las noticias este tema, ¿no? Ahora, roleras por lo menos, ¿no? Digo, Exactamente. ese debate se ha reavivado, lo vamos a tener a flor de piel. Vamos al primer escenario que planteas, que es el escenario tendencial, ¿no? Que, corregime si me equivoco, es lo que los entrevistados vemos más probable que suceda sin decir o sin tener en cuenta, en principio, si nos parece bueno o malo que eso suceda, ¿no? Es lo que creemos que va a pasar. ¿Qué vemos en este escenario tendencial? ¿Qué es lo que creemos en la comunidad rolera que va a suceder? Bueno, cada uno de estos escenarios recibió un nombre. Y en este caso tenemos el nombre de crecimiento, que era un poco lo que ya venía adelantando antes. Muy bien. Y lo primero, y justamente acá está lo interesante, lo más probable que suceda es que haya una masificación de las herramientas digitales. No es gran sorpresa, considerando también la pandemia que tuvimos, que todos los jugadores de rol nos vimos obligados a conocer este extraño mundo del juego digital, que en lo personal, yo antes había tenido muy pocas experiencias de juego digital, y ahora, te voy a reconocer, me cuesta jugar presencial. Es tan cómodo jugar en el computador, con las herramientas que uno tiene, el tablero virtual, que uno no tiene que comprar nada, sino que está todo ahí mismo, que me he ido acostumbrando a eso y me ha costado volver a lo presencial. Te voy a volver, entonces acá me parece un buen momento para marcar esa diferencia. ¿Qué hay de diferente entonces? Porque vos dijiste que hay algo diferente entre la digitalización de nuestro hobby, los juegos de rol, y la virtualización, porque has dicho que son dos cosas diferentes. Claro, la digitalización es que la experiencia de juego no cambia, sigue siendo la lógica de que nos sentamos en un mismo espacio, que ese espacio puede ser el espacio digital, pero nos sentamos en una mesa a jugar frente a un tablero, una pantalla que la dibujamos en conjunto, pero la imaginación sigue siendo el motor central de la imagen. Finalmente nos imaginamos la historia, y la abstracción del tablero es lo que va siendo la referencia. La virtualización es que cambiamos la experiencia, la imaginación, por estímulos visuales directos. O sea, por ejemplo, ¿cómo se puede decir? Imagínate un casco de realidad virtual, donde a medida que el narrador va contando, los hechos van pasando frente a ti y tú interpretas literalmente a tu personaje. Eso puede sonar muy cool. Puede sonar, seguro que sí. Y probablemente la tecnología no ha llegado a ese punto. Claro. Pero al parecer hay más interés en que se mantenga y se digitalicen los procesos. Por ejemplo, ya no tener la hoja de personaje en una hoja, sino tenerla en el móvil. Eso no es una digitalización simplemente. Es un cambio de la plataforma que sostiene. Pero no es un cambio de cómo se vive. Claro. ¿Se entiende? Se entiende. La digitalización habla de la plataforma que apoya, o sea, que se usa de soporte para la experiencia, que puede ser analógica, puede ser una hoja de personaje papel, o virtual, con las ventajas que por supuesto puede ofrecer la virtualidad, que capaz analógicamente no. Y cuando hablas de virtualización, hablas de una experiencia diferente, que cambia la experiencia en sí, ¿no? Digo, y que el miedo aquí sería que la reemplace,
Que la reemplace. A largo plazo, que la Claro. reemplace. Entonces, justamente el otro día me preguntaban por interno al Instagram, que me pueden seguir en Instagram como Catador de Rol, voy a aprovechar acá. Por supuesto, sí. Me preguntaban si justamente en esa virtualización no me preocupaba lo que estaba proponiendo Wizard of the Coast. Justo eso te iba a preguntar. Quiero la opinión de Catador de Rol sobre la plataforma virtual que anunció, que sabemos poquito, vimos imágenes hasta ahora, anunciada por Wizards of the Coast para One D&D. ¿Qué piensa Catador de Rol sobre esto? Mira, por lo que hemos visto hasta ahora, tengo mis opiniones aparte. Primero, lo que veo es un tablero, y eso me parece bien. Por ahora hay un tablero donde yo voy a poder jugar en una mesa. Es un tablero, claro, producido, 3D, como yo he visto tableros así en la vida real, pero obviamente poder financiar un tablero con esa calidad está fuera de mis posibilidades. Entonces, poder acceder a esa experiencia a través de lo digital me parece bien. Ahora, si por ejemplo empezar a cambiar y cada vez empieza a haber más animaciones y ya finalmente el máster deja de contar la historia, y la historia la cuenta el tablero y todo finalmente se vuelve una película, ahí es donde yo digo, pero tampoco están apuntando a eso, y de hecho mencionaron en la entrevista, no queremos hacer un videojuego. Sí. Queremos que sea una experiencia digital. Y yo dije, ellos conocen también esa diferencia y no están buscando justamente videojueguizar el proceso. Entonces, por eso yo creo que, a ver, a mí lo que me preocupa es qué tantos recursos yo voy a necesitar en mi computador para poder correr ese tablero. También. Porque pareciera que va a necesitar muchos recursos y entre más requiera, menos jugadores van a poder. Totalmente. Y a mí en general me gusta que sean cosas accesibles. Entonces, bueno, aquí ustedes están apoyados por una plataforma, así que yo no voy a mencionar qué plataforma. No, pero el apoyo es puramente moral, no te preocupes. Nosotros, si la tenemos que criticar, la criticamos. También hablamos bien de Foundry, la criticamos a Roll20, incluso siendo embajadores, porque se quedaron dormidos un año sin cambiar nada, así que no te preocupes. Acá no afecta nuestra independencia de crítica. Igual si Wizards of the Coast quiere venir a ponerme dinero para que promocione la plataforma, por supuesto que puedo vender mis ideales, no hay ningún problema. Pero no. Eso es lo que todos queremos, ¿no? Que Wizards of the Coast finalmente nos dé dinero. No, volvamos al escenario tendencial. Sí. Hablemos de la publicación de contenido independiente, por ejemplo. ¿Qué vemos que va a pasar con eso? Ya. Acá hubo mucha gente que cree que es algo muy probable que crezca, y acá hay algo importante a mencionar. No estamos hablando de la industria del rol en general. Cuando se hicieron las preguntas se hablaba de la industria y las comunidades hispanohablantes, que bien, como sabemos estamos bastante detrás, especialmente en Latinoamérica, totalmente, de lo que es el resto del mundo. O sea, actualmente la publicación de rol en español se lo lleva España. Claro. Y por eso me viene acá. Pero en Latinoamérica estamos décadas detrás de lo que es publicación de juegos de rol, y a ver, se entiende. Hasta ahora era un mercado de nicho, sigue siendo finalmente todo lo que no es D&D, sigue siendo un mercado de nicho, eso no hay que perderlo de vista. Totalmente. Entonces, entrar de manera independiente es difícil, pero cada vez yo estoy viendo más personas desde Latinoamérica publicando, por ejemplo, juegos independientes. Aquí la plataforma itch.io. Claro, sí. Ha cumplido un rol ideal. Empezó como una plataforma para videojuegos, pero rápidamente la industria independiente, que no es industria en realidad, los creadores independientes de juegos de rol empezaron a tomar ahí, y ya he visto varios de Chile, Argentina, creo que vi un par de Colombia y México también, que están publicando ahí directamente en español. Sí. Y eso me parece bastante bueno en ese sentido. Y bueno, en general, lo que sí todavía no está, que yo sepa, no están pudiendo sostenerse económicamente. Finalmente, esto es no sé si hay alguien, y me gustaría saber, que actualmente pueda financiar su propia publicación y edición a partir de lo que está ganando. Ahora, la única experiencia editorial que tenemos aquí en Argentina... Bueno, Brasil es un caso aparte. Brasil me consta que tiene un escenario editorial de rol autosustentable, porque es una economía de escala, ¿no? Por la inmensa cantidad de... Brasil tiene sus propios juegos, de hecho. Claro, absolutamente. Tormenta entre ellos, ¿no? A la cabeza. Y aquí en el Hispanoamérica, la única experiencia que yo conozco de Argentina, Mito Editorial, es muy nueva, sacó un libro, Leyenda RPG, que sé que le está yendo bien ahora,
Y por supuesto tenemos todos los casos de publicaciones por itch o digitales, ¿no? Que son en muchísima menor escala. Y todavía es muy incipiente. Está como en ese proceso de quiebre, ¿no? Digo, sigue siendo nicho o puede ser industria, ¿no? Es como que está ahí. Finalmente, ¿no? ahí yo creo que lo importante es que va a aumentar. No necesariamente dijimos que iba a ir bien, pero ya sí estamos viendo que está aumentando. Y ese es el primer paso. O sea, si de ahí se estabiliza y se estabiliza también un consumo por parte de los usuarios, esa ya es otra pregunta. Y de hecho yo creo que finalmente, y esto es súper claro, de aquí a 5 años vamos a ver el aumento de parte de la producción. Sí, absolutamente. En cuanto al consumo, eso puede ser un proceso mucho más largo. Y acá Maratura nombra bien en el chat en México, correcto, también Crónicas Arcanas y Axo con... ahora va a salir dentro de poquito la entrevista que le hicimos con Taberna de Rol a Alastor Guzmán, que escribió para Wizards of the Coast. Sí, México, incluso por una cuestión de no solo de cantidad de población, no solo de penetración del mercado rolero, tiene una gran, no solo tiene mucha gente en México, de por sí tiene muchos roleros México, y tiene la cercanía geográfica también con Estados Unidos que ayuda mucho. Están muchísimo más avanzados que el resto de Latinoamérica, me consta también. Está muy bien la observación que hiciste, Maratura. Absolutamente, no nos olvidemos de ahí. ¿Qué otras cosas vemos en el escenario tendencial, Felipe? Bueno, ahí sí aparece esto que mencionaba antes, este desarrollo del enfoque hacia el respeto y la buena convivencia, que es una discusión que no está entrando ahora, una discusión que se lleva hace bastante, pero que ahora de nuevo está volviendo a posicionarse. Incluso D&D está apareciendo ciertas cosas. Por ejemplo, ya entra en discusiones de herramientas de seguridad, esto de la tarjeta X, que tan polémica fue yo me acuerdo cuando fue polémica hace un año. Sí, y ahora ya todo el fue mundo polémico. Sabe sí, y por eso, y ahora también ya se hablan de otras herramientas de seguridad, justamente en eso, y como finalmente esa idea de quizás podemos ponernos de acuerdo en todas las personas de la mesa para ver cómo vamos a interactuar, y eso es algo relevante porque nos permite divertirnos más. Eso es algo que yo veo que están haciendo, que justamente también como ciertos temas de, no sé, eliminar conductas machistas, xenofóbicas en la mesa también, son discusiones que aparecen finalmente. Claro. Como digo, no es que ahora vivamos en el mundo ideal donde todas esas cosas están solucionadas, pero justamente se está desarrollando un enfoque y de aquí a 5 años es probable que ese enfoque se profundice. Claro. Sí, de hecho, hasta lo podemos ver esto, saliendo un segundito del mundo hispano, ¿no? Hispanohablante, por primera vez, ya hace bastantes años, ¿no? Digo, cuando salió creo que fue Tallas, el manual de D&D, ya incluye herramientas de seguridad en el juego de rol más conocido del mundo, ¿no? Digo, más popular, por lo cual eso ya es casi como el estándar, ¿no? De que más bajo que eso parece que nadie lo va a permitir. ¿Qué más tenemos en el escenario tendencial? Bueno, aquí yo creo que fue el problema de quien entrevisté, porque una de las cosas más probables es que aumente el número de creadores de contenidos en redes sociales dada la hispana. Sí, es muy probable que pase, especialmente hablando de Dungeons and Dragons, porque estamos viendo una explosión. Yo todos los días, y acá hablo del Instagram, me siguen nuevas páginas de rol. Sí. Que están hablando, y ahora me sorprende eso sí, porque cada vez estoy viendo más que no son referencias a los dados de 20, sin ofender a la página, pero sí. Por ejemplo, me han seguido páginas muchas han aparecido de la llamada de Cthulhu, han aparecido un par, varias de vampiro, que esas ya tienen años también, sí. Pero incluso otras que hablan de rol en general, y han empezado a aparecer más y más, y todas las semanas me aparecen como recomendaciones también en Instagram. Y ahí entra algo interesante, que yo es un fenómeno que es casi paralelo a todo, es TikTok. Sí. TikTok. Hay creadores de contenido en TikTok que tienen, de rol en español, que tienen millones de seguidores. No sé si millones, pero cientos de miles sí. Absolutamente. Y eso a mí es un fenómeno que todavía no lo entiendo, TikTok, y debo decir que me quedé viejo. Lo siento así. Pero bueno, aparte que TikTok siento que requiere mucho trabajo, hay que estar mucho, es como YouTube para mí, es casi que requiere un trabajo que yo no me he podido dar y no tengo el tiempo para darme, pero que me parece fascinante. Entonces, TikTok, como digo, es un mundo aparte, pero justamente ya ha aparecido una explosión de creadores de contenido basados en juegos de rol.
que está llamando a mucha gente a jugar. Entonces, ese aumento seguro lo vamos a ver. Y el último, que quiero ya tomar el último punto, que es, van a haber más jugadores de rol. Bueno, después de todo lo que te dije, ¿cómo no van a haber más jugadores? Y aquí hubo temas que finalmente son causas, no van a ser efectos, pero sí ha habido un posicionamiento como en la industria pop, en series de televisión y en películas, de los juegos de rol. O sea, si vieron la 4ª temporada de Stranger Things, D&D cumple un rol central. Y mucha gente está llegando por... Exacto, y mucha gente está llegando por ese tipo de cosas. La película va a salir ahora. Sí. Y todo se nota que estás buscando hacer una especie de Marvel. Lo cual hay mucha gente que lo critica, pero discúlpenme, es una estrategia espectacular. O sea, ya vemos los resultados que ha tenido. Absolutamente. Entonces, por mucho que la druida se transforme en un oso lechuza, ¿qué importa? Si la gente va a ir al cine y va a ver y va a decir, oh, esto es jugar D&D, maravilloso, quiero jugarlo también. Absolutamente, sí. Ahora, vamos a pensar en positivo. Esto es lo que vemos más probable. Vamos a hablar ahora de lo que queremos, más allá de lo que querramos que sea, más allá de que pensemos que sea probable. ¿Qué es lo que queremos? ¿Cuál es el escenario utópico? ¿No? Digo, ese es el nombre, creo que le pusiste. No, el nombre era el futuro ideal. Así se llama. Perdón. Y que en este caso recibe el nombre de la diversidad, porque justamente todas las propuestas que aparecen ahí fueron sobre diversidad. Primero, que desde los jugadores de rol que ya estamos, hay una mayor apertura hacia no participantes. Y eso es una temática que ya se ha hablado en extendido del gatekeeping que existía. Y que justamente creo que como ahora está entrando mucha gente nueva constantemente y hay como, no una renovación, sino una suma, en general los que están recibiendo a la gente nueva son gente que también lleva poco tiempo jugando. Sí. Y eso me parece que es algo que no pasaba antes, finalmente. O sea, ahora los que están introduciendo gente a los juegos de rol son gente que lleva jugando 1 año, 2 años. Y, digámoslo, mucha gente justamente parte con Dungeons and Dragons, pero también ya se está viendo migración del sistema a otros. Porque también existe un cansancio del sistema. Y cuando la gente empieza a entrar a esto y se da cuenta que existen otros juegos, dice, quiero más complejidad. Bueno, te puedes pasar a Pathfinder 2 o a Pathfinder 1 si ya quieres volarte la cabeza en complejidad. O ven, oye, pero si esta es la 5ª edición, significa que hubo ediciones anteriores. O, oye, también a mí me gustan más las cosas de misterio. Si Cthulhu, a mí me gusta Lovecraft. Y empiezan a aparecer eso. Y justamente, finalmente, Dungeons and Dragons es la puerta de entrada a drogas más duras. Absolutamente. Ese es mi análisis en eso. Entonces sí, el tema eran los jugadores, pero creo que cada vez menos y esa apertura se siente. Porque, digamos, yo cuando entré a jugar estaba muy cerrado el tema de los juegos de rol. De hecho, yo hace ya muchos años fui uno de los fundadores en Chile de una asociación que se llama Escuela de Rol. Y que respondí a ese problema, porque nuestra idea era generar talleres para enseñarle a la gente a jugar rol. Claro. Esto fue el 2016. Entonces, como para que pongamos la línea de tiempo. Y yo creo que ese problema ya no existe tanto. Ahora lo que hay es mucha gente interesada en jugar rol y no sabe dónde poder aprender. Eso es lo que vimos. Distinto. Sí, ahora no damos abasto. Eso es lo que nos da el problema para los jugadores. Nos pasa, por ejemplo, en nuestros eventos presenciales, lo he contado varias veces. Nosotros anunciamos un evento, ¿no? Y se nos llena, lo estamos haciendo cada 15 días aproximadamente, se nos llena en menos de 36 horas, ¿no? Con 10 días de anticipación, ¿no? Claro. Y queda muchísima gente afuera, muchísima. O sea, ni siquiera tenemos que insistir con que se inscriba la gente, porque con publicarlo una vez como una historia se nos llenan 21, 27 cupos, ¿no? Digo, es como... y es complicado, ¿no? Porque no podemos, o sea, queremos más, pero no podemos... Es curioso también que es una de las características del juego de rol, que es difícil esta viralización como a partir del juego, sí. Porque requiere mucho tiempo el juego de rol. Claro. O sea, el escalar, o sea... Tú como DM eres una persona y tienes tiempos limitados, entonces por mucho que te gustaría narrar todo el día, todos los días, tenemos nuestras vidas también, tenemos que hacernos cargo de otras cosas, y es difícil entonces seguir recibiendo más y más gente. Absolutamente. Así que, bueno, ese es en cuanto al primero, que la mayor apertura en este escenario ideal, justamente para poder hacerse cargo de esta oleada de gente que va llegando.
Luego tenemos el desarrollo hacia el enfoque, el respeto y la buena convivencia, que no solo era probable, sino que aquí también lo vemos como ideal. Sí. Y ahí hay una clave para el avance estratégico. Justamente aquí encontramos algo que se encuentra en ambos. Sí. Lo otro, y aquí desde afuera, desde cómo queremos que el mundo nos vea, es la disminución de los prejuicios sobre los juegos de rol y sus jugadores. Uh-huh. En Latinoamérica está más ¿cómo se puede decir? El prejuicio del nerd, del ñoño, hacia el jugador de rol. Sí. Pero en Estados Unidos y acá en España también tuvo una relación importante con el satanismo. Que no hubo tanto ese pánico satánico en Latinoamérica, pero aquí sí, porque hubo un momento en los 90 que estuvo vinculado a unos asesinatos, que si uno lee la historia en realidad nunca hubo un juego de rol involucrado. Sí, pero lo sé, lo conozco. Lo relacionaron, los asesinatos del rol. Los asesinatos del rol, sí. Entonces, bueno, acá sí tuvo esa relación, no solo con los satánicos, sino con las enfermedades mentales. Claro. Y eso quedó acá marcado. Y aquí justamente algo que yo he sentido como ese prejuicio. Puntualmente en Argentina también tuvimos un caso. Sí. En Argentina, bueno. no en Latinoamérica en general, creo, pero en Argentina tuvimos un caso de una persona con problemas de salud mental, evidentemente, que salió a disparar en la calle. Uno de los pocos casos de tiroteo masivo en la Argentina. Una persona que disparó en la calle y mató muy poca gente, por suerte, pero terminó matando. Y como tenía en su casa manuales de rol, claro, evidentemente la culpa no fue de la salud mental ni de que tuviera acceso a un arma en un país que es muy restrictivo con el acceso a armas, sino, por supuesto, de los juegos de rol. Pero bueno, esas cosas las estamos dejando atrás. Esos son los prejuicios que en un mundo ideal, en un mundo justamente se caen y empieza a verse el juego de rol por lo que es y por la gente que está participando ahí. Luego tenemos, y acá por eso yo hablo, la diversidad no es solamente diversidad en persona o diversidad sino que aumentarán los productos relacionados a los juegos de rol en el mercado. Eso a mí me pareció muy, muy interesante que apareciera como algo deseado, porque, o sea, yo aparte de esto no solo lo escribo para las comunidades y hagamos un mundo de rol más lindo, sino también cómo podemos aprovecharlo los que quieran ser emprendedores en esta área. Totalmente. Y justamente hay un interés por comprar cosas vinculadas a los juegos de rol. Absolutamente. Entonces, por ejemplo, para las tiendas que venden juegos de tablero o juegos de cartas, el rol puede ser a ver, digámoslo, se gasta mucho dinero en rol. Y justamente hay una posibilidad interesante ahí en generar como productos alternos, o sea, no alternativos, sino que acompañen la experiencia de la mesa y que ahora quizá podemos pensar también en aplicaciones digitales. Ya no solamente los productos tienen que ser físicos, sino que a mí ya me sorprende, me parece extraño que ya cuando una gran editorial saca un juego de rol, no lo acompañe con una aplicación de creador de personajes. Totalmente. Yo entiendo que un creador indie no puede financiar eso, pero una editorial grande no creo que le cueste tanto. Absolutamente. Porque, finalmente, a ver, cualquier creación de personaje es un Excel sofisticado. Entonces, a mí me sorprende que eso todavía no esté pasando. Pero justamente ahí, Wizard de nuevo, con esto de que cada vez que compres el manual se va a cargar a D&D Beyond, ahí están haciendo la jugada maestra, porque hasta ahora tú lo tenías que comprar por separado, pero ahora no. Y ese cambio se carga finalmente, porque la gracia no es que tengas el manual digital, no, es que se carga una base de datos que tú puedes, es funcional, tú puedes usarla para crear personajes, tú puedes para revisar los monstruos y lanzar dados. Entonces, todo eso está en el futuro, justamente las herramientas más que la experiencia. De hecho, un comentario muy breve que indica, a mi criterio de rolero viejo, si se quiere, es indicativo de que esto va a profundizarse todavía más, es que en el playtest de la nueva edición de D&D, uno de los detalles que quizás a quienes lo vieron muy por arriba no se hayan dado cuenta, pero uno de los más importantes fue el cambio de lenguaje. Se está usando lenguaje mucho más técnico. Ese lenguaje mucho más técnico ayuda a los programadores, porque hay muchas reglas de D&D en su versión actual que dependen de la interpretación humana, ¿no? Cuando sos un poquito más técnico, las máquinas, es más fácil para los programadores programar una interpretación única de las reglas, sacarla a la vez, ¿no? A la par que sacás el contenido, ¿no? Digo, es más fácil subirlo a D&D Beyond, es más fácil hacer todo este tipo de cosas, es más fácil cargarlo en esa mesa virtual que van a sacar. ¿Qué más tenemos?
Finalmente es el aumento de la presencia, y aquí yo quiero sumar porque recibí un regaño, es la visibilidad de las mujeres en la industria de comunidad de juegos de rol, porque no es que las mujeres no hayan estado presentes desde muy en los inicios, pero no han sido visibilizadas en la industria, muchas veces han sido invisibilizadas, de hecho. Y claro, y más encima el principio de los juegos de rol ahí con Gary Gygax, tiene si uno lee las frases que decía sobre el juego de mujeres, misógina, absolutamente. Son bastante misóginas, sí. O sea, para él, Dungeons & Dragons es un juego de hombres. Que lo deberían jugar solo hombres, porque las mujeres no se iban a divertir. Nunca jugó con mujeres, pero no se iban a divertir. Así que él le puede decir que no se iban a divertir. Recuerdo dos frases aparte de esa que decís. Primero y principal, en las reglas de OD&D, la versión 0 de D&D, las mujeres eran más débiles, ¿no? Un personaje mujer era estadísticamente más débil que un personaje varón. Y segundo, en la primera descripción, cuando estaba haciendo historia rolera, buscando la historia de Tiamat, la diosa de los dragones cromáticos, ¿no? Gary Gygax, en el manual que lo saca, primero describe a Bahamut, el dragón de platino, el dragón bueno, el dios de los dragones buenos, y después dice que la reina de los dragones malvados, y cuando hace énfasis en que es mujer, pone en itálica la palabra queen, dice que las feministas piensen lo que quieran de esto, ¿no? Por el hecho de haber elegido que la diosa malvada sea mujer, ¿no? Literal, un manual de D&D tiene la frase, entre paréntesis, que las feministas piensen lo que quieran de esto, ¿no? Ahí tienen, digo, en todo lo demás habrá sido un genio, habrá creado el manual, pero un misógino irredento Gary Gygax. Que me das el pie, ¿no? Vayamos al terreno de lo catastrófico. Ahora, ¿qué es lo que no queremos que pase en el mundo del rol? Bueno, y aquí la lanza se va hacia la tecnología. Okay. A pesar de que se desea y se espera que hayan herramientas digitales, justamente la primera es que esas herramientas digitales transformen la experiencia de jugar rol. A los que entrevistamos, que son bastantes y que yo siento que también son líderes de opinión hasta cierto punto, la herramienta digital está todo bien, mientras no me cambien la experiencia finalmente. Uh-huh. Y justamente yo creo que ahí está por ejemplo, que las tiradas no sean automatizadas, sino que yo siga apretando un botón y ojalá ver los dados digitales, pero ojalá verlos. O por lo menos apretar yo cada vez que hago, no solamente apretar ataque y que me diga atacaste. No, claro. Tiradas de dados, justamente que siga pudiendo editar las hojas, porque eso es algo importante, por ejemplo, cuando uno entra, el poder editar la hoja de la manera que yo quiera y cambiarle, aunque las reglas digan otras cosas, es importante. Y ahí yo quiero ver qué va a hacer One D&D. Si las hojas van a ser editables. En que, por ejemplo, sí. Digamos que el DM, yo estoy jugando con un druida y dijo, ¿sabes qué? Ahora que tuvieron todo este encuentro con un nigromante, tu druida también va a poder tomar formas de no muerto en su forma salvaje. ¿Yo voy a poder entrar a la hoja y escribir formas de no muerto? Claro. ¿O no? Porque la forma salvaje solo te permite formas de bestia. Eso, en una mesa de juego, yo podría, lo borro y lo escribo. Totalmente. Veamos cómo pasa en la edición digital, y porque eso, finalmente, el que las reglas sean flexibles y cambien de mesa en mesa, es parte esencial del juego de rol. Acá hay una pregunta muy interesante sobre este tema que estamos hablando, ¿no? De la tecnología y cómo lo vemos a la vez en cosas que vemos que van a pasar y temores. Nuestra querida Mari Largonauta nos pregunta para Felipe, no sé si se lo ha mencionado ya, pero ¿esto tiene que ver con la edad de las personas entrevistadas? ¿Cómo estamos de edades en los entrevistados? En edades, te voy a decir el dato ahora, lo voy a revisar, pero me parece que hay alrededor de 30 años de diferencia entre el más joven y el más viejo. Okay, perfecto. Y lo mismo, yo también no solo pregunté la edad que tenían, sino cuánto tiempo llevaban jugando rol, que eso también es un factor relevante. Muy importante, sí, por supuesto. Y ahí varía bastante. Lo que sí, y esto es importante, las que pusimos acá son las que también no solo lograron, es las que lograron mayor consenso. Claro. Y eso es importante, entender la idea del consenso. Hubo preguntas, eso sí, que fueron tan determinantes que a pesar de tener un disconsenso altísimo, igual entraron. Porque, por ejemplo, en estas que eran las menos deseables, a pesar, y aquí la quiero mencionar porque es la última y creo que es la más polémica, incluso a mí me hace polémica, del escenario catastrófico, que son las mesas pagadas. Voy a decirlo, son las mesas pagadas. Esa fue la pregunta que a nivel de deseabilidad yo tenía. La mitad me ponía 10 y la otra mitad me ponía 1.
y no tenía que ver con la edad, y yo sé con qué tenía que ver, si tienen mesas pagadas o no. Si yo leía las pre-respuestas, él tiene mesas pagadas, me puso un 10. Él no tiene, me puso un 1. Entonces hay al mismo tiempo un rechazo hacia eso, pero también es una línea muy viable. Y aquí yo no quiero ser hipócrita. Yo lo puse en el escenario catastrófico, pero yo he tenido mesas pagadas. Y es una experiencia, de hecho ha sido una experiencia bastante positiva. Totalmente. Pero nosotros justamente tenemos mesas a la gorra, digo, quizás es algo mixto, ¿no? Pero nosotros tenemos mesas de pago y digo, pero bueno, nada. Ya, espérate, Pensé que ahora es interesante que la polémica siga, porque Sí. acá como creador de contenido lo que yo te puedo decir es que hablándolo, pareciese que ese debate se saldó hace 2 o 3 años. Y sin embargo, Sí. esta encuesta pareciera decir que, en todo caso, se ha dejado de hablar de ese debate, pero la grieta, si se quiere, rolera, sigue existiendo. Y yo ahí quiero hacer mi interpretación de esto, porque justamente yo creo que todas las personas que estuvieron en esta encuesta estuvieron también en el debate en su momento sobre las mesas pagadas o no. Y si Claro. se zanjó o no, estas personas siguen manteniendo sus posiciones. Claro. Lo interesante ahora sería hacerle esta misma pregunta a los que van entrando, a los que llevan poco tiempo jugando rol. Claro. Y bueno, y para pregunta de qué edad tenían, el que tenía menor edad tenía 21 años y el de mayor edad tenía 46 años. Claro. 33 años un poco más de diferencia. Sí. Y en cuanto a cuántos años llevaban jugando, lo mínimo que llevaban jugando era un año. Gente que llegó hace un año a jugar, pero que ya tenía una de las condiciones que tuviera más de 1000 seguidores en alguna red social, no sumadas, en una. Y bueno, la máxima es 30 años jugando rol, y eso ya eran los... Así que tuvimos por lo menos de todas las generaciones, Absolutamente. desde los que son de nuevo ingreso hasta los que llevan desde primera edición jugando prácticamente. Bien, ¿qué más tenemos en el escenario catastrófico? ¿Hay algo que nos haya faltado ahí que te parezca importante? Las mesas de pago a mí, yo como te sigo diciendo, me parece un plano de discusión interesante que se va a ver cómo se va a consolidar. Ahora, ¿qué estoy viendo yo? Justamente por lo que te decía antes, que finalmente uno como máster queda medio limitado de tiempo a la hora de valorizar la mesa de juego. Va a ser muy difícil como vivir aunque yo conozco un par de personas que lo hacen, tienen que narrar mucho en la semana, mucho, Sí. mucho. Entonces, yo creo que hay otras posibilidades y otras aplicaciones que tienen los juegos de rol que pueden ser potenciales fuentes de trabajo. Uh-huh. Y a ver, ¿qué otro teníamos en este escenario catastrófico? Tenemos... Déjame que acá estoy en los escenarios. Yo tengo acá uno que me gustó, lo estoy leyendo, por favor, que es la nostalgia. Ya, La nostalgia será un factor clave para el desarrollo de los juegos de rol. Tenemos en el escenario catastrófico, si se quiere. ¿Qué pasó con esto? A ver. La nostalgia, otro que tuvo también bastante disenso, quedó bastante bajo porque en general a la gente cuando le dicen que la nostalgia es algo relevante se puso bastante a la defensiva. Justamente no quieren tanto, pero es que hay un grupo, un núcleo de jugadores y jugadores que todavía le parece relevante rescatar son conservadores finalmente eso. Tenemos un grupo de jugadores conservadores, ahora no conservadores valóricamente, y eso también hay que entenderlo. Sí, pueden calzarse, y muchas veces se calzan, pero también hay otros que quieren ser conservadores en términos de mantener la esencia de ciertas experiencias que daban los juegos Totalmente. de rol, que los juegos de rol actualmente no están dando. Y aquí tenemos a mucha gente que, por ejemplo, está en el movimiento OSR, del Old School, que eso no tiene nada de conservador necesariamente, pero sí quieren rescatar la experiencia original del donjoneo, por ejemplo. Entonces, ahí la nostalgia para ellos sí era relevante, porque justamente la nostalgia mueve ese movimiento, y un movimiento creativo muy fuerte dentro de los juegos de rol. Pero hubo otra gente que le dijeron nostalgia, y no, aquí no queremos volver a lo que han sido ediciones pasadas menos pulidas, que llegaban a menos gente, que justamente también tenían ciertos atavismos, o sea, en su momento, contextualmente, incluso los dichos de Gygax, no sé qué tan mal visto estuvo en ese momento las cosas que decía. No, yo no creo que haya sido mal visto. De hecho, lo hemos hablado muchas veces. El rolero viejo, especialmente en Estados Unidos, ¿no? Que es donde se origina esto, encuentra en esa identidad, porque ser rolero
por lo menos hasta el día de hoy, veremos después mañana, ¿no? Es una identidad en algún punto, ¿no? Y encontró ahí alguna especie de pertenencia y defensividad. Fue una identidad como la identidad nerd en general, muy machista, de una forma diferente de machismo, seguro que lo fue. Pero seguramente tenía apoyo, complejo apoyo, misógino, por supuesto, pero también era, y abandonar eso, ¿no? Y que te digan, che, tenés que abrirte, tiene que entrar toda la gente, puede entrar ahora el atleta que quizás en otra época te hubiera hecho bullying, ahora él también puede jugar, el actor, el popular, ¿no? Digo, y mucha gente se sintió atacada por eso, ¿no? Inconscientemente incluso, ¿no? Es un poco incluso la discusión que he visto como del consumo de anime, así como, oye, pero a mí me hacían bullying cuando veía anime en el colegio y ahora todo el mundo ve anime, ¿qué pasó entre medio? Y finalmente ahí está como la actitud que tienes. ¿En realidad quieres que lo que te guste se mantenga cerrado solo para los que son como tú? ¿O prefieres que lo que te gusta se amplíe y se diversifique? Y ahí también significa que se transforme. Y eso es algo que justamente también es un riesgo cuando entra tanta gente. Y eso yo creo que es ese riesgo a la transformación genera cosas. O sea, la estrategia de Wizard yo no creo que es porque sean buenas personas. Es porque justamente es lo que le pide el mercado. Absolutamente, sí. Sin ninguna duda. Entonces, también ahí entran los conflictos finalmente de estos jugadores que estaban acostumbrados a un espacio cómodo para ellos, y era cómodo, y que ahora entran cosas que chocan con estas ideas cómodas. Absolutamente. Y son cómodas para otras personas, justamente. Totalmente. Y para más gente, de hecho. No solo para otra, sino para más. Lo cual hace también que haya cierto elitismo en el rolero de la vieja escuela, entendido vieja escuela acá por tipo generacionalmente rolero, ¿no? Nada que ver con los sistemas. Hay cierto elitismo, ¿no? Yo jugaba cuando, ¿no? Es como un poco la idea. Pero hablemos de estrategia, que me gusta esto que dijiste. Se puede combinar lo probable con lo deseable, con lo que queremos que pase. Y ahí le diste un término, si no me equivoco, futurible, fue el término que utilizaste, uno de ellos. Sí, que es un concepto que yo no lo inventé, lo usa la metodología de la perspectiva, que es la que usé. Bien. Justamente para hablar un poquito, para entender cómo se construyeron estos escenarios. Yo a ustedes les envié un primer como encuesta que les preguntaba qué tendencias son las que son más relevantes que ustedes están viendo, así abierto. Y eran varias preguntas en ese estilo, en tecnología, en lo social, en bla, bla, bla. Después yo tomé todas sus respuestas y las categoricé. Y luego les devolví esas categorías y ustedes las categoricé en tendencia y ustedes respondieron cuáles eran las más probables y las más deseables. Claro. Aquí, justamente en el de expansión, al que llamé, es la mezcla entre las que obtuvieron mayor puntaje en deseable y en probable. O sea, ¿cuál sería el camino? Acá, ¿dónde está el camino para aprovechar? Finalmente, ¿dónde está la cresta de la ola? En el sentido de dónde nos tenemos que apoyar para no solamente aprovechar la ola, sino llevarla hacia donde nosotros queremos. ¿Y ahí qué podemos ver en este futuro probable y deseable, si se quiere? Justamente ahí la comunidad y la industria, primero, empoderarse de las herramientas digitales. Justamente para que no se dé la virtualización, tenemos que aprovechar la digitalización, que era esta dualidad que yo te decía. Entonces, el contenido que eso existió desde siempre, la producción independiente de aplicaciones y software para crear personajes, para poder crear mapas y todo eso, está perfecto. Entonces, justamente, ¿cómo podemos empezar a empoderarnos para crear las herramientas que necesitamos como públicos? Y también, o sea, que las editoriales grandes así se den cuenta de que se están usando esto. Wizard ya se está dando cuenta y vamos a ver qué pasa. Muy bien. Lo segundo, el desarrollo y el enfoque hacia el respeto y la buena convivencia. Yo creo que ahí está una de las cosas claves de finalmente ahora sí nos tenemos que poner normas de cómo convivimos en una mesa de rol. Y hay cosas como la sesión 0, que es también, de hecho, yo hasta he visto polémica por hacer sesión 0. Esa sesión, y uno diría, pero ¿qué tiene de malo si es conversar antes de qué es lo que queremos jugar? Pero he visto polémica en eso. De hecho, ahora, bueno, el post que estaba haciendo, que espero publicar entre hoy día y mañana, son sesión 0. Hablar de la sesión 0 así a profundidad. Y justamente el desarrollo hacia la buena convivencia es empezar a establecer estas instancias directas. O sea, yo cuando pregunto, cuando veo en post como, ¿qué puedo hacer con este jugador que está haciendo esto en la mesa? Bueno, dile que está haciendo algo, háblale directamente, pero que también es un problema de comunicación que no existe solo en los juegos de rol. Pasa lo mismo en espacios laborales, pasa lo mismo en las universidades, en los colegios,
en todos lados. Finalmente, ok, acá necesitamos más asertividad y ser más sinceros en lo que queremos y cómo queremos convivir. Sí. Ese es un problema social, pero justamente como jugadores de rol que estamos en un ámbito tan pequeño y nos juntamos en una mesa a contarnos historias y a conversar. Bueno, digamos, y lleno de reglas más encima. Ponerle un par de reglas extra no es tan difícil. Absolutamente. Así que el desarrollo de la buena convivencia va por ahí, y justamente ahí, para la industria, ¿qué es lo que tiene que pasar? Que lo empiecen a agregar en los manuales. De hecho, quería hacer la mención ahí porque me llamó la atención. Me conseguí, por medios, el playtest que está sacando ahora el juego de rol de Marvel, que lo está diseñando Marvel con todo Disney apoyando detrás. Sí. Entonces, me parece interesante qué es lo que están haciendo. Y tiene una sección relevante sobre sesión cero y sobre la buena convivencia en la mesa. Y que es algo que yo en un juego que apunta a ser masivo, porque aquí obviamente ya sabemos a qué público le está apuntando, que es el de los superhéroes, que ya es bastante masivo, y tiene y está en la tercera página, esa sección. Me llamó la atención. De hecho, me llamó tanto la atención que el post sobre sesión cero lo estoy haciendo en base a lo que dicen ahí, porque está bueno, está realmente bueno lo que te plantean. Qué bien. Bueno, y por eso es a nivel de la industria y las editoriales. Y las comunidades son el espacio donde podemos generar las buenas costumbres, finalmente. Son el espacio donde los nuevos jugadores van a aprender buenas costumbres. Finalmente, porque yo creo que mucha gente actualmente está llegando por la cantidad de eventos de rol que están haciendo. Claro. Y por las comunidades de Discord para jugar rol, las páginas de Instagram, de YouTube. Entonces, justamente, nos tenemos que hacer cargo también los que gestionamos comunidades de que en nuestras mesas también hayan buena convivencia. Claro. Cómo generar ahí estándares de buena convivencia, porque la gente que vaya a esas mesas y después se vaya, va a quedar, esta es la idea de una mesa de rol, así funciona. Y eso puede ser para bien o para mal. Sí, ahí ha habido un tema que da para hablar muchísimo más, ¿no? Pero lo voy a mencionar muy por arriba. Algo que se nota muchísimo en quienes empezamos a rolear hace mucho tiempo, por si hay alguien que no haya estado nunca en el canal, yo roleo desde el año 2005, por lo cual he vivido el final de una generación y el comienzo de otra, que especialmente se notó a partir de 2014-2015, un cambio muy fuerte generacional en el mundo del rol. Había un cambio muy fuerte también de el rol del máster. Antes, la idea del máster, si uno entraba en los foros viejos, foros como los de Giants in the Playground, foros como incluso ahora, ¿no? Digo, uno puede entrar a servidores de Discord, canales de Facebook también, grupos de Facebook también más viejos y todo. Había como una idea de una propiedad del narrador sobre la partida. Esta es mi partida, acá pasa lo que yo quiero, si no te gusta no jugás, punto, ¿no? Ahora hay una idea muchísimo más abierta, muchísimo más horizontal de que el narrador, por supuesto, tiene un rol narrativamente más importante, dependiendo del juego, ¿no? Hay algunos donde es menos, pero donde hay un consenso, un contrato, ¿no? Digo, de vamos a hablar de esto, de lo otro, la campaña se va a tratar de tal cosa, ¿no? Estas cosas pueden pasar, estas no, nos vamos a divertir, avísenme si sucede algo que no les gusta y tenemos que hablar, ¿no? Ha habido como una pérdida de ese autoritarismo, ¿no? Que todavía en algunos sitios es polémica. Hay algo que también mencionás, sabes que no lo hemos nombrado hasta ahora, solo muy por arriba lo hemos nombrado en algunos puntos, que tratas mucho en tu trabajo, que es ¿para qué podemos usar el rol además de para jugar? ¿No? Sí. Digo, ¿qué se puede hacer con el rol que quizás no estamos viendo? ¿Y qué pensamos quienes contestamos en esta encuesta, que son los puntos donde esto de verdad sí, lo podríamos hacer? Sí, eso a mí me gustaría también tomarlo. De hecho, en el post que hice en Instagram ni siquiera hablé de eso, porque quiero armar otro, pero que me parece que en esa pregunta justamente ahí están los desarrollos de los juegos de rol fuera de... Por ejemplo, ahí hablo de la estrategia de las mesas pagadas, quizás no es la mejor estrategia si uno quiere vivir de los juegos de rol. Entonces, Lo primero es integrarlo como herramienta pedagógica en contexto escolar y universitario. Eso fue lo que más gente dijo, y por lejos, que los juegos de rol podían tener. Y ya hay bastante desarrollo en el mundo. Yo trabajo muy de cerca con el mundo de la educación y hay experiencias, y son experiencias bastante interesantes. A mí me gustaría ver más experiencia en el ámbito de la educación profesional o técnica, o en el fondo de la educación después del colegio, con adultos. Porque a mí, mi tema, si me preguntas cuál es lo que más me apasiona, es hablar de cómo jugamos los adultos. Porque el juego en adultos, justamente el juego es humano. El juego no es infantil, es humano. Los niños juegan, los bebés juegan y los adultos también jugamos. Entonces, ¿cómo se da el fenómeno del juego en adultos?
porque eso está muy relacionado con cómo se ve el fenómeno del aprendizaje en adultos, que se nos olvida que los adultos podemos aprender y podemos jugar. Totalmente. Entonces, esas dos cosas juntas me parece que ahí tienen un potencial muy grande. A la gente que trabaja en educación, a los docentes universitarios, si es que hay por ahí que nos escuchen, veamos, los juegos de rol dan, finalmente, a mí lo que me parece interesante es que nos dan, y que ahora se habla mucho de gamificación y los juegos de video, pero los juegos de rol nos permiten simular situaciones y nos permiten desarrollar habilidades dentro de esas situaciones específicas. Absolutamente. Entonces, ¿cómo podemos aprovechar los juegos de rol y las habilidades que desarrollan, que también hablo de las habilidades que más se desarrollan, para utilizarlas en el salón, en el aula de clases? Absolutamente. Lo otro que funciona y que también era el fomentar las habilidades literarias y dramáticas. Sí. Yo aquí fomento la lectura. Me parece que cuando uno empieza a jugar rol se pone a leer mucho más de lo que estaba acostumbrado. Absolutamente, sí. Y naturalmente también desarrolla, incluso sin buscarlo, cierta habilidad dramática, por más mínima que sea, ¿no? Digo, uno, quizás si hay alguien que todavía no rolea, que de casualidad esté viendo esto en el futuro, no hace falta actuar para rolear, digo, cuando uno empieza. Uno puede sencillamente describir de una forma muy somera, pero naturalmente se va dando, ¿no? Que uno se va liberando más y se va permitiendo mayores libertades al ver que está en una mesa donde no lo juzgan, una mesa sana, ¿no? Digo, se permiten esas cosas. ¿Sabes qué? Antes de seguir con otras de estas, quería hacer un breve comentario en lo que contabas recién de desarrollar, tipo, a través del juego ciertos, si se quiere, conocimientos, ciertas habilidades, que de alguna forma tiene cierta poesía esto, porque los orígenes del rol, ¿no? Digo, fueron los juegos de guerra, y los orígenes de los juegos de guerra recreativos fueron el famoso Kriegspiel prusiano, ¿no? Digo, los juegos de guerra de verdad usados para entrenar oficiales, ¿no? Y que como las reglas eran demasiado lejanas a la realidad, los oficiales decían, yo no quiero usar el manual para resolver esto, póngame un oficial que actúe de máster, ¿no? Digo, hoy le diríamos máster, que adjudique lo que sucede en base a su experiencia, que él ha comandado ejércitos, ¿no? Entonces hay algo quizás hasta poético, ¿no? Digo, de que volvamos a pensar a los juegos de rol, ¿no? De una forma mucho más constructiva, ¿no? Y no tan ligada a la destrucción, para también desarrollar habilidades, porque es cierto que las desarrollan. El potencial de aprendizaje que tiene el juego de rol. Absolutamente. Que está ahí presente. No, totalmente. Y quería decir también este fomento de la habilidad literaria y dramática, dos cosas. Primero es la habilidad narrativa, la habilidad de poder hilar una historia en tu cabeza. Eso se da con el juego de rol, tanto como personaje como narrador. Claro. Y lo otro que ahora que mencionabas, lo de que no es necesario actuar a tu personaje, ni ser un gran... yo he llegado, gracias también a los sommeliers que yo tengo, a los consejeros que están detrás, que hemos llegado un poco a la definición de que interpretar en un juego de rol no es actuar a tu personaje, es tomar decisiones como tu personaje. Estoy muy de acuerdo con la definición, me gusta mucho. Entonces, ahí el tomar decisiones como tu personaje no tiene que ver en cómo lo interpretes. Eso, si a ti te divierte más, puedes hacerlo. Pero de hecho, incluso varios manuales hablan de la interpretación descriptiva y la interpretación en primera persona. Claro. Entonces, justamente lo importante aquí es que tú estés tomando decisiones como tu personaje. Y bueno, y eso tiene otra cosa de que nos separa de otro juego en que ya no tomas decisiones tú como jugador, sino que te pones en los pies de otro personaje y tomas decisiones como él, lo cual ya es un acto de un ejercicio de empatía hacia un ser ficticio, pero es un ejercicio de empatía de ponerse en los pies del otro. Totalmente. Bueno, totalmente. ¿Para qué más lo podemos usar? Sí. Aquí el desarrollo de la innovación y la creatividad. A mí me gustó mucho que apareciera esto, porque yo en la investigación que hice en el pasado, justamente trabajando con 10 empresas, 10 equipos distintos en Chile, donde le hicimos una encuesta antes de jugar durante 8 horas jugar un rol, y vimos cómo cambiaban ciertas cosas, y nosotros no teníamos pensado el tema de la creatividad y la innovación, pensamos que no iba a aparecer. Pero sí, dentro de una encuesta de liderazgo que hicimos, había un ítem sobre innovación. Y el cambio que hubo en que ellos se sentían mucho más cómodos generando espacios para la innovación y la creatividad después de jugar rol, nos marcó muy alto, muy alto. Entonces, justamente, el rol lo que te permite es algo que pocas veces se hace, que es crear junto a otras personas. Claro.
y es crear sin consecuencias. Yo aquí, en general hay muchos puestos de trabajo que son poco creativos, o sea, que no te exigen, que son mecánicos. Entonces, eso te permitía, y justamente, bueno, la innovación interna dentro de las empresas tiene un valor bastante alto y se está hablando mucho de eso. Entonces, mi apuesta que quiero desarrollar a futuro, esperemos, de hecho, estoy esperando a ver si me dicen que me aprueban la beca del doctorado para investigar esto, es qué pasa si tenemos en una empresa un equipo jugando rol, así como continuamente. Mi apuesta es que primero como equipo van a funcionar mejor, pero además que van a poder adaptarse mucho mejor a los cambios. Porque justamente el rol es eso, te ponen cambios en la situación constantemente y tú tienes que tomar decisiones, porque un juego de rol sin conflictos, ¿qué es? A lo que vamos a los juegos de rol son a los conflictos. Las peleas, las discusiones, los combates, no importa, pero debe haber un conflicto para que avance la historia. Absolutamente, sí. Entonces, y tenemos que arreglarnos con recursos limitados, entonces también tenemos una parte de gestión de recursos, que es nuestra hoja de personaje. Todas esas cosas me parece que tienen una aplicación bastante fuerte. Así que los que quieran copiar la idea, por favor, háganlo. Los que tengan conocimiento de desarrollo organizacional, los que quieran dar talleres, empiecen a pensar en el rol más allá del propio juego. Yo, de hecho, voy a decirlo, soy un pésimo estudioso de los juegos de rol. Conozco ¿cómo se puede decir? La historia un poco, conozco las distintas escuelas, pero la verdad a mí me interesa mucho más el cómo pueden ser aplicados, y ese ha sido mi área, que la historia y el mismo diseño del juego de rol. A mí me preguntan, oye, ¿cómo puedo hacer un juego de rol? ¿Tienes recomendaciones? No. Te puedo recomendar juegos que cumplen un objetivo que tú quieres lograr. Porque muchas veces yo he visto gente que se empieza a dar 1000 vueltas pensando, oye, tengo una sala de clase y quiero inventar un juego de rol para ella. Y yo lo que les digo principalmente, ya, pero hay gente que ya ha diseñado esos juegos. No quiero desmotivar la creación. No, solamente totalmente. Que a mí me parece que cuando quieres ser aplicado, ¿por qué no pruebas mejor algo que ya funciona, que ya sabes que funciona? Claro, para no reinventar la rueda, o en todo caso, Exacto. pulir eso, ¿no? Digo, sí. Exacto, y adaptar. Muchas veces yo prefiero adaptar que inventar. Pero bueno, eso en cuanto a lo siguiente es capacitar en organización el trabajo en equipo. Y de ahí seguimos teniendo cosas que aparecen menos, pero que me parecen también que pueden tener... a mí me pueden mandar mensaje en cualquier momento. Si alguien nos está viendo y le interesa leerlo, me mandan un mensaje al Instagram y yo les mando el link. ¿Por qué no puedo publicarlo? Porque quiero publicarlo eventualmente en una revista y si llega hasta aparecer en otro lado, pierdo. Totalmente. Pero se lo puedo compartir. Totalmente. Felipe, ¿dónde te puede encontrar entonces, digamos eso, quien quiera saber más de esto? Sé que estás haciendo publicaciones. ¿Cómo seguimos más las novedades Instagram de Catador de Rol? Instagram, y a veces, bueno, hay un Twitch de Catador de Rol que lo usamos, a veces jugamos ahí. Estamos reactivándolo, como yo estuve en el máster, prácticamente la página quedó botada un buen tiempo, así que estamos resucitándola. Pero en Instagram yo respondo siempre. No van a pasar más de 5 minutos, a menos que sea de noche, porque ahí estoy durmiendo y no puedo responder Instagram. Pero en general respondo de inmediato cuando me hablan por Instagram. Háganme las preguntas que quieran, me encanta discutir de juegos de rol, así que ahí me pueden encontrar. Y nada, también siempre estoy dispuesto a este tipo de invitaciones. Si me dicen, oye, ¿quieres participar de un streaming jugando rol? Por supuesto, soy catador de rol, me encanta jugar rol, invítenme, quiero jugar. Perfecto. Bueno, muchas gracias. Es tremendo. No sé si hay algo más que quizás quieras decir de esto. No, yo mira, me podría quedar acá hablando 3 horas más, pero la verdad entiendo que ya nos pasamos de la hora que yo había dicho que podía. Ya son las 2 de la mañana acá, me tengo que ir a dormir, estoy gritando. Así que... Es un gran tema, se podría hablar muchísimo más, porque de hecho en tu trabajo, y los invito a que ya sea en la revista o a futuro lean el trabajo que ha hecho Felipe, es mucho más extenso esto que hemos hablado, está puesto todo mucho más en detalle y da para hablarlo y pensarlo y seguirlo trabajando, porque este es un punto de partida, desde el cual después se pueden sacar un montón de cosas, ¿no? Como lo decíamos, como llevar el rol a las escuelas, ¿no? Digo, es todo un tema del que deberíamos hablar, ¿no? El rol hemos hecho entrevistas y todo, pero se puede hablar infinidad de horas sobre esto. Así que de parte nuestra de Tomate 20, para no sacarte más tiempo, Felipe, muchísimas gracias. Súper interesante el trabajo que hiciste y cómo lo profundizamos en la entrevista. Así que de nuestra parte todo el agradecimiento por haber venido acá. Muchas gracias. Y si te parece, nos vamos, Lito, con un raid a Concilio del Sur, que está en vivo. Si lo podemos preparar
Ahí está seguramente nuestro amigo Ariel. Ahí creo que están roleando. No solemos salir nosotros los viernes con las entrevistas. Solemos tener Ixalan, pero hoy no podían los chicos. Sí, están con crónicas ahí de Minter. Perfecto, nos vemos. Así que ya saben, si querés saber más de rol, si querés pasarla bien, vení acá y tomate 20. Nos vemos la próxima, gente. Chao, chao.